Regresamos con este tema que es el desarrollo infantil con trastorno del espectro autista. Queremos darles muchas señales para que todos, como sociedad, como padres, como tíos, lo que sea, que podamos en cierta manera aprender. Aprendiendo y teniendo la información científica basada en evidencia, es justamente la forma en la que podemos nosotros actuar de manera propositiva y justa hacia una persona, niño, adulto que tenga un trastorno de este tipo, del espectro autista o autista llamado normalmente, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría arrancar. ¿Cuál es por qué se genera esto? ¿En qué momento? Digamos, ¿qué es para empezar? O sea, ¿qué es este trastorno del espectro autista? O sea, ¿por qué se da? ¿Qué sucede? En fin, doctor. Así es. Pues es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces partimos que es una afección en el desarrollo del sistema nervioso central, ¿no? Se caracteriza por algunas manifestaciones conductuales y por supuesto en la estructuración del mismo cerebro, ¿no? Que afecta principalmente a áreas de la cognición social, que nos permiten la cognición social. ¿Qué es esto? Como las habilidades mentales que utilizamos para interactuar con las demás personas, ¿no? Para saber cómo se están sintiendo, cómo me hacen sentir, para interpretar qué decir y cómo decirlo en los momentos sociales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas manifestaciones, ahora sí, conductuales en los pacientes con TEA? Pues se puede tomar la tríada de Wing, se conoce, que son los déficits en los que presentan los pacientes. Y uno es déficit en la comunicación social, déficit en la interacción social y inflexibilidad cognitiva. Por ello es que tenemos estos comportamientos e intereses restringidos, repetitivos en los niños, ¿no? Es una tríada que nos permite comprender de manera general la sintomatología de las personas autistas. Entonces, al haber dicho que es un trastorno del neurodesarrollo, otro de los criterios diagnósticos es que la manifestación se debe hacer desde las primeras fases se debe ver desde las primeras fases del desarrollo. Pero aquí entra esta cuestión del espectro, ¿no? Y es que no siempre o no todos los niños que son diagnosticados con TEA presentan el mismo cuadro clínico en la misma intensidad. Y algo que mencionaba previamente la doctora Viviana, y es, a veces los síntomas pues pasan desapercibidos, porque de hecho algo que hasta se considera en el manual diagnóstico es que se pueden manifestar hasta que la demanda social sobrepasa un poco las habilidades de la persona, ¿no? Entonces, digamos, esto es por lo que a veces se dificulta el diagnóstico muy temprano. Correcto. Nada más ahorita quisiera preguntarte algo, pero bueno, sí es importante recalcar que las siglas de trastorno del espectro autista es TEA, que es a lo que se refiere aquí el doctor, y nos vamos a estar refiriendo la doctora, etcétera, porque es mucho más fácil para estar todo, ¿no? Entonces, si se habla de TEA, recuerden, es el trastorno del espectro autista. Más simple, autismo, que es lo que todo el mundo normalmente conoce. Bueno, pasando a este punto, estamos hablando entonces que hay una situación de neurodesarrollo. En el caso de bebé, doctora, pues obviamente tú tuviste a tu hijo, Dani estuvo pues, como cualquier bebé, etcétera, etcétera. ¿En qué momento o en qué etapa de su infancia, de los meses al año, tú empezaste a notar algo diferente? Como buena mamá médico, evidentemente yo iba viendo los famosos hitos del desarrollo que le llamamos nosotros, que es el sostén de su cabecita, que empieza a los 3 meses aproximadamente, el gateo, el empezar a caminar. O sea, yo estaba como que viendo del que él ya comiera solito. Entonces, todas estas hitos del desarrollo, yo vi que Dani los iba alcanzando de una manera regular. Pero, insisto, con este ojo clínico, como ya mencionaba el doctor, pues para mí fue muy, muy evidente el ver que Dani, cuando iba a cumplir 3 años, todavía no, antes de los 3 años incluso, no había alcanzado el hito del desarrollo, por ejemplo, de empezar ya a tener palabras, de hacer una verbalización adecuada, por ejemplo, de 2 palabritas: quiero sopa, dame leche, o sea, cuestiones de esta naturaleza. ¿A qué edad, perdón, 3 años? 2 años, 2 años 9 y pico. meses Okay. aproximadamente.
no me hacía nada de eso. Dani anteriormente hacíamos videos, él y yo éramos influencers, entonces hacíamos nuestros videos y yo le decía a Dani, le daba una indicación, les decía asústalos y él les decía bu y cosas por el estilo. Entonces empezaba yo a jugar ya con Dani y Dani ya no me seguía el juego, él ya no, parecía que no me escuchaba, incluso parecía que estaba sordo Dani, o sea, yo le decía Dani, y Dani perdido, ensimismado en su mundo, jugando. Y otra de las cosas que me empezó a llamar mucho la atención es que empezó con algo que se llama estereotipias. Dani empezó a hacer estos aleteos que ¿constantes? Muy comunes en los niños autistas, y empezó a caminar de puntitas. Entonces todo eso ya dije, y no hablaba, entonces dije, focos rojos por todos lados. Claro. Entonces yo dije, le voy a dar chance a que cumpla los 3 años. Si a los 3 años veo que definitivamente Dani sigue teniendo estos, como incluso había como retrocesos en el niño, de estos hitos del desarrollo que ya había alcanzado, que ya había logrado, dije, pues vamos a empezar ahora sí el protocolo para hacer el diagnóstico ya de autismo como tal, o de un desfase global del desarrollo, o de lo que se tenga que hacer. Y así fue como me di cuenta. Como madre, por ejemplo, y doctora aquí en ambos, en esa, digamos, situación de anormalidad en el neurodesarrollo y ya en la práctica, podríamos decir, puede llegar a haber, por ejemplo, problemas de incontinencia o que se siguen orinando o que pasa el tiempo y no dejan el pañal o no llega a ese punto un problema de neurodesarrollo. Sí se puede presentar. Va a depender también como de cada caso, del nivel de gravedad. ¿No? Si está asociado a discapacidad intelectual, por ejemplo. Sí está asociado, exacto. Dani tiene 6 años y aún no ha controlado esfínteres, pero ahí en la escuela le van a ayudar, yo lo sé. Claro. Entonces, pero ya empieza a dar señales, pues ya se quiere como quitar el pañal, ya se va a un rinconcito a querer hacer del baño, o sea, vamos viendo pues como que ciertos avances que para las mamás de niños neurotípicos pues son cosas que ni cuenta se dan, pero que nosotras, las mamás de niños neurodivergentes, así cualquier logro chiquitito que vemos en ellos lo celebramos como no tienes una idea. Claro. Fíjense que también dentro de nuestros objetivos me gustaría en su momento hacer como un tipo de glosario. Creo que se habla mucho del lenguaje inclusivo. Yo he tenido mucho cuidado ahorita en este programa de aprender situaciones. Algunas les decía con mi amistad, que era terapeuta en niños y todo, y hubo algunas situaciones, tú ahorita dijiste 2, la parte ¿qué? Neurotípica, esa es una, entonces bueno, ¿qué es, no? O sea, o cómo aplica, pero también es importante, por ejemplo, es decir, es un niño regular. Entonces a mí, por ejemplo, mi amiga me regañaba porque decía, o sea, este niño es normal, y dice, no, espérame. O sea, todos los niños son normales, espérate, ¿no? O sea, digo, si no tiene 3 ojos. Exacto, o sea, si hay alguna cosa genética, de formación, bueno, pero aún así son normales, son regulares o no, o están fuera de lo regular. Entonces creo que ese idioma inclusivo lo tenemos que aprender todos, porque creo que es parte del respeto hacia una persona que tiene esto, y suena muy duro cuando le dices a un niño, es que tú no eres normal, ¿no? O sea, a mí se me hace que estás agrediéndolo psicológicamente, ¿no? ¿Si es así o no? Sí, definitivamente, digo, sí se tiene que decirle al niño, si tiene la capacidad de comprenderlo, si tiene un grado menos severo, es un niño autista, no con autismo, porque no es como que un accesorio el autismo que traiga ahí pegado, es parte de su ser, de su personalidad, y va a vivir con el autismo toda la vida. Entonces decirle a una persona que es autista no pasa nada. Pero para diferenciar los autistas de los no autistas, utilizamos el término neurotípico o regular y el neurodivergente, que caben ahí trastornos del desarrollo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad y el trastorno del espectro autista. No pudiéramos aprendiendo todo esto, pero sí es bien importante, porque aparte de eso, de alguna manera todos podemos tener una interacción con los hijos, sobrinos, o simplemente en un lugar público que llegue un niño, y bueno, obviamente eso nos va a hacer más empáticos, ¿no? Bueno, creo que eso es una muy buena idea, ojalá es una propuesta que lo podamos ir logrando. Bueno, ¿por qué no pasamos al diagnóstico? A mí me hace bien importante, ¿no? El empoderar a los padres y empoderar sobre todo a la madre, que es mucha más cercana siempre con los hijos, normalmente también, o regularmente, para llamarle de esta manera. Creo que es muy importante
Yo también tengo otra idea. Es importante empoderar al padre y la madre, e inclusive para que le diga al pediatra algo no está bien, y si el pediatra no responde, llevarlo a otro lado. Porque el pediatra, siento que su obligación debiera ser decir, ah, caray, dentro de su desarrollo esto ya no me checa. Pero ellos quieren abordarlo sin tener, obviamente, la capacidad o la capacitación más bien para hacerlo. El no estar preparados va a quemar tiempo, que es muy valioso en los niños. Entonces creo que también en su momento sería importante ver con los pediatras, decirle, oigan, si llega un momento en que se sale de sus aptitudes, derívenlo a un lugar, y más adelante vemos a dónde, en este caso de Guadalajara, a dónde se puede enviar. En este caso, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Cuál es el proceso de diagnóstico? Que para mí, y tú, bueno, tú porque tienes la parte de psiquiatría, la parte médica, pero quien no lo tiene, claro, y tú quitándote un poquito, juegas tu bata ahorita, ¿cómo podemos hacer? A ver, en doctor, casa empiece alguien como dices, a esos focos rojos, y a poder llegar a un medio prediagnóstico, y no sentir de la negación, porque puede ser, no, mi hijo está bien y no pasa nada, no. Está chiqueado. Está chiqueado, ay, sí, es que su papá, su abuelita, siempre hay una justificación. A ver, doctora. Sí, bueno, el proceso de diagnóstico suele ser muy complejo en el autismo, y se suele encontrar referencias en la literatura como que es una de las partes más crueles del autismo, porque en ocasiones, ante la presencia leve de síntomas, se va postergando el diagnóstico y el momento de inicio de la intervención, que es muy importante. Entonces, como para las mamás, para los papás, creo que algo muy importante es preguntarle al pediatra, pero también sí al psicólogo, digamos, profesionales como cruciales son el pediatra, me parece que los psicólogos también, los terapeutas del lenguaje, porque son como también de los primeros profesionales a los que se consulta, porque una de las señales más evidentes es la falta de lenguaje. Entonces, es preguntarles cómo lo ve a nivel de desarrollo motor, de motricidad gruesa, motricidad fina, cómo lo ve a nivel de interacción social, ¿no? Cómo va ese cumplimiento también con los hitos del desarrollo en el lenguaje, en conocimientos, ¿no? O sea, como esas 5 dimensiones, y sobre todo la interacción social. Hay unas pautas básicas o procesos básicos que podemos ver en los niños, como contacto visual, ¿no? Responder a su nombre, ¿no? Atención conjunta, ¿no? Que si yo miro para allá y hay un juguete, espero que el niño mire para allá también, ¿no? Eso es una respuesta que sería un hito del desarrollo dentro de la cognición social. Que sentarme a jugar con el niño y que yo vea que hay una retroalimentación constante, ¿no? Que no sea solamente un niño responsivo, que responda ante mis indicaciones, sino que también en ocasiones proponga un juego, ¿no? Que no haya un juego restrictivo, que el niño solo quiera jugar con un juguete o solamente realizando una acción, sino que ahorita podemos jugar con los carritos, pero después no, con los juguetitos, pero luego nos vamos al parque y el niño va a estar como motivado y se va a poder integrar en estas pautas. Eso como señales muy tempranas que podemos identificar como papás, pero creo que también la recomendación más importante es tener la apertura necesaria para consultar, ¿no? Para ir a un neuropsicólogo, un psicólogo, un pediatra, un neuropediatra que nos pueda orientar en torno a mi niño presenta o no autismo. Y también si ya en casa se están identificando señales de alerta, pues esta actitud de apertura a veces no se logra tan pronto, porque también es todo un proceso de aceptación por el que tienen que pasar los papás, pero a mediano plazo va a ser lo más beneficioso para el grupo familiar. Perfecto. Tu experiencia, Vivi, porque ya no eres doctora, Vivi. Ok. Bueno, en el caso de Dani, efectivamente el lenguaje fue lo que a mí más me llamó la atención, porque pues no hablaba la criatura, ya tenía 3 años y no interactuaba como veía. Se supone que no hay que comparar a los niños, cada quien en su rollo, pero hay ciertas circunstancias o hitos que sí tienen que ir como que a cierta edad. Entonces Dani no los estaba alcanzando y a mí eso me empezó a llamar mucho la atención. Y una de las cosas que también noté rapidísimo en Dani fue el juego restrictivo.
Daniel, de jugar con los juguetes de manera regular, él empezó ya no le llamaban la atención los juguetes, empezó a agarrar los trastes de la casa y a jugar con la coladera, a jugar con las ollas, con mis vasos. Entonces, este tipo de conductas, dije yo, pues tan chistosas, pero no creo que sean regulares, ¿verdad? Claro. Entonces, vamos a investigar qué es lo que está sucediendo. Okay. Y lo primero que yo quise descartar fue algún problema, pues como psiquiatra me empecé a pensar en algo cerebral. Sí, claro. Dije, ¿qué trae este chiquillo? Entonces, pero el neuropediatra me dijo que estaba bien, y entonces fue cuando me mandó al lenguaje primero, y la foniatra, que es buenísima, la doctora Silvia Lima, me dijo, ¿sabes qué? El niño es autista, o sea, ya ni le busques, trae un retraso en el lenguaje importantísimo, es un niño autista, llévatelo a la escuela, por favor, y a terapia. Aquí fue la foniatra, ¿no? Foniatra, perdón. No, foniatra, ¿ya ven? Me contagiaste. La foniatra no fue el neuropediatra. No, el neuropediatra es que mira, es bien chistoso cómo los médicos de repente no tienen como, pues no quiero decir la palabra edad, pero no quieren hacer el diagnóstico porque creen que es ponerle una etiqueta para toda la vida. Por ejemplo, nosotros cuando diagnosticamos esquizofrenia, trastorno bipolar, sabemos que son patologías que son de por vida, que no tienen una cura, pero que sí se pueden estabilizar y pueden hacer una vida lo más regular posible. Claro. Pero a muchos médicos les da miedo el hacer, o como que no se quieren tomar esta como responsabilidad, y mejor te dicen, ¿sabes qué? Llévalo con otro especialista y llévalo con otro, hasta que llegas con alguien que te hace ver y te hace entender lo que está pasando realmente con tu niño, como esta foniatra, que es buenísima. Me dijo, es un niño autista, trae un problema de lenguaje severo, llévatelo a la escuela. No hay Perfecto. Vamos al corte y de regreso seguimos con esta descripción y tu historia, ¿va? Sale. Con cualquier enfermedad que tengas, no te puedes quedar sin tus medicamentos. Ante la grave crisis que enfrentamos por la falta de medicamentos, Acontecer Médico te ofrece, siempre al menor costo, pero con la mejor calidad, todos los medicamentos que estás necesitando para tu corazón, tu diabetes, tu presión alta, contra el dolor, tu infección o lo que requieras. Comunícate hoy mismo al teléfono que aparece en pantalla y mándanos la lista de todos los medicamentos que necesitas. Los recibirás en el domicilio que nos indiques. Recuerda que solo tomando tu medicamento diariamente aseguras tu calidad de vida.